Hola, nuevamente aquí estoy. Esta vez solamente para presentar. Para mí es un placer poder presentarla a Ana. Hace unos años atrás yo la había escuchado en una conferencia, me impactó mucho su historia y la verdad que siempre tuve muchísimas ganas de poder compartir lo que yo sentí con todos ustedes. Me costó mucho, no podíamos traerla desde España, pero bueno, esta pandemia nos dejó un poquito algunas cosas buenas y cómo fue esta conexión. Y la verdad que realmente para mí es un placer poder contar con ella en este congreso. Ana es enfermera especialista asistencial en urgencias y emergencias y catástrofes desde 1972 a 2016. Es experta en enfermería comunitaria, experta en counseling, máster en drogodependencias y SIDA, profesora de la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud desde hace 26 años. Es miembro del grupo de expertos en bioseguridad del Consejo General de Enfermería de España. Como les dije, bueno, realmente para mí es un placer contar con ella, escucharla. Espero que disfruten realmente esta presentación y los dejo con ella. Soy enfermera y mi supervisor siempre me llamó Mafalda por eso. Voy a compartir esto. Bueno, me va a representar Mafalda en este caso, hasta siempre, Kino, que nos ha dado mucha pena que nos dejes. Quiero agradecer a Tispa, a quien felicito por este congreso y por toda su labor. Gracias a todos los que nos separa el COVID, porque lo siento muy cerca, no sé cuántos son, pero creo que hay muchos. Y bueno, pues gracias también a mi colega y amiga licenciada Silvia por recordarme, porque yo no sabía cómo ponerme cuando me llamó y me puse feliz, porque en la vida todo llega, todo pasa, todo cambia y en estos momentos estoy jubilada y decepcionada, porque el mundo lo estamos estropeando. Nací en el País Vasco, en el norte de España, en este pueblecito, en el 51, o sea que voy a hacer 70 años pronto. Estudié en la ciudad sanitaria Virgen de Aránzazu, en la Escuela de Enfermería, en los años 1968-1971, o sea, hace ya un tiempo. En régimen de internado, los 3 años, eran otros tiempos y no pensábamos en los riesgos. Había material de seguridad, pero si no pensábamos en los riesgos, si había algún problema lo asumíamos como algo de nuestra profesión, pero pensar en los riesgos no teníamos percepción de riesgo. No había material de seguridad. En el quirófano de neurocirugía, como ven, estamos viendo mascarillas de tela, un beruiquí para hacer los trépanos del cráneo, las jeringas eran de cristal y había que repartir. ¿Y qué repartíamos? Antibióticos, muchas cosas, pero también repartíamos algo que era de riesgo, pero no éramos conscientes. ¿Por qué lo repartíamos? Me refiero a la hepatitis entonces, no sé si habría alguna otra, pero entonces dejamos las jeringas mucho más tarde. Las servíamos a nivel hospitalario y repartíamos la medicación. Y bueno, pues desgraciadamente por la vía de transmisión que lleva la hepatitis, pues nos dábamos cuenta de que había mucha hepatitis, pero no sabíamos que éramos los transmisores. Llegaron luego las jeringas de un solo uso que evitaron estos riesgos de transmitir a los enfermos, pero sin embargo nosotros seguimos teniendo muchos riesgos porque las agujas pinchaban igual y después de utilizarlas era un riesgo los pinchazos, continuaban los pinchazos, las salpicaduras. Entonces ni siquiera usábamos mascarillas, exclusivamente eran para quirófano. Por mi perfil fui orientada hacia la especialidad de urgencias, emergencias y catástrofes y toda mi vida laboral la he dedicado a eso en distintos niveles. ¿Qué de sentimientos, cuántos momentos de sonrisas, lágrimas, rabia, impotencia? ¿Verdad que lo saben?
¿Y cómo termina uno después de la guardia? 43 años de urgencias. El último lugar de trabajo ha sido en el Hospital Virgen del Puerto, en las urgencias hospitalarias. Y ahora estoy jubilada desde el 6 de mayo del 2016, pero siempre seré enfermera. Porque además tenemos muchas historias similares, compartidas. Lo que pasa es que los enfermeros escribimos poco. Pocos enfermeros escriben historias. No hay muchos libros de estos donde haya historias personales. No, no los hay. Porque hay historias individuales que incluso se ocultan, da vergüenza, da miedo, pero hemos estado siempre en primera fila, en las guerras, en todos los conflictos, y no digamos ahora, ¿verdad? Desde siempre ha habido plagas, polio, cólera, viruela, lepra. Lo que pasa es que no los conocíamos. Lo hemos visto en grabados y lo hemos compartido en los conocimientos. ¿La peste? ¿Se acuerdan de la peste? Pues esa fue la primera vez que tuvimos esa percepción de riesgo. Y aquí tenemos la máscara del Carnaval de Venecia, la primera máscara, que es el médico de la peste, que fueron las primeras barreras de protección. Tenían miedo. Fíjense la mascarilla que usaban, ponían además algún algodón, untando pues algo que oliese bien para contrarrestar el mal olor que se unía a la peste. Y ahora hay muchas personas que les molestan las mascarillas de ahora. La gripe española, ¿se acuerdan? Bueno, no estábamos, pero lo hemos oído, ¿verdad? 8 millones de personas infectadas en España y 300.000 personas fallecidas. La gripe española, además, en todo el mundo murieron 40 millones de personas. Bueno, fue terrible. También usaban mascarillas de tela y alguna creatividad e ingenio que algunos tenían, pues las disfrazaban de otras cosas. Pero ninguna de las dos era eficaz. En el verano de 1920 va y se marcha el virus, desapareció como había llegado. ¿Y ahora qué vamos a decir del COVID si todavía ni siquiera lo conocemos bien? Pero, sin embargo, ven que hay muchas personas. ¿Por qué se está habiendo una epidemia tan terrible? Hombre, pues porque todos somos responsables y algunos suelen utilizar la creatividad para arriesgarse. Y además no se usan bien. Se han observado cómo se usan las mascarillas. Con riesgos psicológicos, físicos, biológicos, que no son riesgos vocacionales, son profesionales. Creo que nos convierte a los sanitarios en una de las profesiones con muchos más riesgos. Y sin embargo, nosotros, pues hasta los años 80 casi no percibíamos los riesgos. Porque nosotros, eso es algo que además no es una defensa de la naturaleza, la no percepción del riesgo yo. Eran los años 80 y hubo un antes y un después. Porque en los años 80 tuvimos que enfrentarnos a nuevos retos, a una percepción de un riesgo cercano, desconocido, mortal, que se llevaba a mucha gente, que incluso amigos, familiares, morían. Y en aquellos años no sabíamos ni siquiera de dónde venía. Se hablaba incluso de conspiraciones, pero no sabíamos nada del virus ni de las vías de transmisión, no había medicamentos, lo que sí había era rechazo y muerte. Quizás por esas actitudes homófobas que siguen manteniéndose, homófobas y otras actitudes negativas. Se llamó la peste rosa porque quizás empezó a pensar que era algo que solo era de homosexuales. El único culpable es un virus y su única vacuna es la prevención. Entonces, en aquel momento, el panorama de 1993 todavía era desalentador. Hablábamos de millones. Y cuando se moría una persona famosa como Rudolf Nureyev, pues nos llamaba la atención y veíamos que ya empezaba a ser algo que teníamos que compartir incluso con el VHC, que tenía la misma vía de transmisión y era tan terrible en su evolución. O sea, que después de ver morir jóvenes y compañeros, amigos, familiares y también sanitarios,
aquello se llevaba en el ocultismo y todos empezamos a tener miedo. Ellos tenían miedo también porque suponían la muerte, el estigma que produce, igual que otra serie de enfermedades han producido, como la lepra, y además era vulnerable cualquiera. No teníamos protección, había despidos laborales, fue terrible. Había miedo a ser descubiertos, incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? Y encima nosotros hacíamos juicios, porque los transfundidos, los trasplantados, los hemofílicos, nos parecían pobrecitos. Pobrecitos que no el drogadicto que se lo había buscado. Entonces nos recuerda muchísimo a la peste, a la lepra, que tenían que llevar incluso una campana para avisar, estoy aquí, déjenme algo que no tengo dinero. Y luego vinieron las huidas. Nos daba miedo y algunos nos decían que se marchaban o dejaban un trabajo de enfermero, lo dejaban, y médicos. Nos decían que el riesgo era mínimo, que estuviésemos tranquilos. Pues miren, antes de los 80 casi todos nos habíamos pinchado, salpicado y ni siquiera lo recordábamos, nos lavábamos y seguíamos, no le dábamos importancia. Pero uno de esos inesperados pinchazos fue el que cambió mi vida. Y entonces, en ese año 1991, que apenas conocíamos este virus que se llevaba tantísimas vidas, el 11 de diciembre, en la noche del 7 al 8, a las 11 de la noche, había una gran presión asistencial, como siempre, personal bajo mínimos, un puente de fiesta, normalmente teníamos 150 urgencias, emergencias al día, pero éramos 2 y 2 y 2, o sea, 2 auxiliares, 2 médicos, 2 enfermeros. Yo creo que una enferma terminal no teníamos que hacerle una gasometría como cualquier terminal, pero bueno, como ahora dicen, está protocolizado, pues bueno, 30 años tenía y murió a las 6 horas. Esa obsesión por salvar a la gente, una gasometría a una persona que murió a las 6 horas, pues es un riesgo, un procedimiento que para mí es un riesgo, pero no percibíamos los riesgos, seguíamos igual. Tenía disnea severa y yo ya vi que tenía VIH, VHB, VHC, etcétera, porque además la conocíamos de haber venido antes. ¿Cómo me pinché? Reencapuchando, que es lo que se hacía entonces. Ya sabemos que eso no hay que hacerlo y yo lo aprendí en el momento. Pero lo hacía siempre y no me pasaba nada. Además no había otro material. Este material fue el primero en gasometrías de seguridad y sigue estando también salvando vidas, No, pero entonces no existían. Yo me la clavé en la mano, vaciando la muestra, intentando reencapuchar, me pinché en la mano, porque si hubiese sido en un dedo me hubiese cortado el dedo. Y creo que no fue ni torpeza, ni falta de destreza, fue un accidente. Si yo ya sabía lo que tenía la enferma. No era la única. Si fuese el único, pero no tendría importancia. Pero hay muchas personas que les ha ocurrido lo mismo. Entonces yo sentí un escalofrío. No me lo podía creer, que a mí, que lo hacía siempre y me salía bien. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Pensé en la muerte inmediatamente. Vería crecer a mis hijos. Eso fue lo peor. Me fui a casa a las 8 al finalizar mi turno y no pude dormir y tenía que decírselo a mi marido como regalo de nuestro aniversario de boda, que era ese día. ¿Y cómo se lo digo? Pues lo que me ha pasado, ¿no? Mi marido es también médico, es médico de medicina interna y él sí sabía que de lo poco que había que hacer era por lo menos hacer una extracción para que quedase una prueba. Me llevó a nuestro hospital, una extracción de sangre para guardar la muestra, porque entonces no existían test, no había nada, ni siquiera registros. Tomé AZT porque lo consultó con el CDC de Atlanta y el Instituto Pasteur de París y no se podía hacer nada más. Y la primera dosis de la vacuna de la hepatitis que no la tenía puesta.
Participé en un estudio que comienza en 1992 con profesionales sanitarios con una profilaxis con cidobudina, recomendada por el CDC, que era el que llevaba el control del estudio, que luego demostró que era eficaz porque había reducido un 81% de la infección del VIH posexposición. Se usó como profilaxis recomendándola, pero no era obligatorio, no había registros, ni había, la mayoría de los accidentes ni siquiera se registraban. También redujo la transmisión perinatal, ya teníamos una esperanza. Y luego ya en el 2001 ya sabemos que existe ya a partir de esa fecha una profilaxis posexposición. Entonces no sabíamos nada, no sabíamos cuál era el periodo ventana, la carga viral, P4, no, es que no sabíamos, RCP no, la PCR, reacción en cadena de polimerasa. Se recomendaba un seguimiento de 2 años. Análisis, la tercera semana tuve fiebre, pesadillas, insomnio, y cada vez que iba a hacerme unos análisis, lo que me daba miedo era cuál será el siguiente después de respirar tranquila ante un negativo. Y encima me querían tranquilizar con cifras. Hombre, pues las cifras no suelen tranquilizar, ¿eh? Relaciones de pareja difíciles, complicadas. Llegaron las Navidades y pensé que eran las últimas. Llegó el verano. Prohibido bañarse con personas con enfermedades infecciosas. ¡Ah! En la piscina comunitaria habían colocado un cartel que no quitó nadie y éramos 8 o 9 casas, que yo creía que éramos amigos. No fue el VIH que al final mata, fue la discriminación que sufrí, que mata día a día y que en el año 2020 sigue matando. La gente, tus compañeros, tus amigos evitan tocarte, miradas que lo dicen todo, bolígrafos que se tiran, huidas, ya no te invitan, lavan sus manos después de darte la mano, ya no me besan. Todo eso, el día a día es terrible. Incluso un enfermo me dijo un día, usted no me toque, señorita, que tiene SIDA. En casa todos teníamos SIDA. Mal dicho, porque es infección VIH, pero entonces se decía así. Consecuencias por no mantener el secreto profesional. Entonces me acerqué a esas personas que sí sabían lo que tenían y que estaban pues o bien en un centro de recuperación de sus adicciones o bien en su casa. Ellos me escuchaban, me comprendían y me enseñaron a vivir, porque me enseñaron a ver todas las puestas de sol, pues si era la última vez que se veía, y me enseñaron de verdad mucho, mucho. Es que no son los demás, es nuestra actitud hacia ellos lo que nos produce inquietud. Así nació FIT, fui socia fundadora. Si entonces uno de cada 3 personas no trabajaría o estudiaría con una persona con VIH en el 2005, si pasásemos ahora el mismo estudio, seguramente los resultados serían iguales. Sensibilizarse, quien lo vive, y luego se compromete a ayudar a otros. Yo he conocido muchos auxiliares, médicos, celadores, vigilantes de seguridad que estaban asustados. Su accidente no se registró, no había equipos de protección y no querían salir de ese ocultismo. Es una historia que se ha quedado por el camino y por la primera vez en la historia de la medicina que coincidimos diferentes profesiones, religiones, diferentes conductas sexuales, diferentes culturas y vamos unidos a los congresos, a las reuniones, pero nos observaban como extraños, pecadores, raros, peligrosos. Coincidíamos y estábamos pendientes de todos los nuevos descubrimientos, de todo lo que salía era bueno, pero teníamos que tener una experiencia y todavía no había pasado mucho tiempo. Y mira, estamos en el 2020 y resulta que todavía no tenemos vacuna.
Y eso que entonces no se había politizado todo, ¿eh? Al mismo tiempo, como enfermera, estaba perdida, asustada. Yo seguía trabajando, pero ya nada era igual. Acudí a mi colegio de enfermería porque además fueron comienzos muy dolorosos, pero no pensaban en la enfermería, pensaban en las personas que tenían otros problemas, por lo que fuese, habían adquirido el VIH, pero no era por accidente. Entonces, Pilar Fernández, hoy gran amiga mía, la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, inmediatamente habló conmigo. Empezaron a organizar jornadas, por ejemplo, para que saliesen a la luz los problemas que se estaba teniendo la enfermería y el resto, sanitarios y no sanitarios. Pero se creó una comisión de enfermeros afectados. Bueno, la creación fue con una persona, que era yo, porque se puede estar infectado, pero afectados son todos los que tienen un contacto. Y ya afecta bastante. Máximo, entonces, que no se podía hacer muchos análisis y que había que esperar mucho tiempo. Entonces dije, bueno, algo hay que hacer. Y acordándome de mi ídola maravillosa, Florencia, pensé en esa frase que dijo, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. ¿Yo qué puedo hacer? Pues mira, voy a ver qué pasa por el mundo y voy a investigar cómo está la legislación, cómo está todo. Y descubrí que cuando yo estaba estudiando en el 71 ya había lo mismo. Lo que no había eran dispositivos de seguridad, pero resulta que teníamos una serie de cometidos del Ministerio de Trabajo y otra serie de cosas que si ustedes ven en la legislación actualmente, la del 95, pues es lo mismo, simplemente que ahora tenemos muchas cosas. En el 71, o sea, que todas esas cosas conviven en la seguridad e higiene en el trabajo desde el 71 hasta el 95, que se firma ya una normativa, y hasta el 97, o sea, se va aprendiendo que a mí me llamaban de todo, pero yo tenía que enfrentarme a muchos políticos que son tan necesarios como pasajeros, y entonces, bueno, pues ya les di mucho la lata por lo que se ve y ya firmaron. Entonces, conseguimos eso, que los políticos, el 8 de noviembre de 1995, por lo menos en España, ya firmase el rey y el presidente del gobierno la Ley de Salud Laboral. Ley de Salud Laboral que obliga a protegernos en todos los aspectos relacionados con el trabajo, ¿eh? No olvidemos. Se aprueba en el 97 los servicios de prevención. ¿Qué de accidentes se perdieron en esos años, verdad? Porque hasta unos años más tarde no se pudieron registrar. En el 91, cuando yo tuve el accidente, ya entonces, como esto era algo mundial, Janine Yeager, una doctora de Estados Unidos, se dio cuenta de que algo había que hacer. Había muchos accidentes y eso se podía evitar con dispositivos de seguridad. ¿Qué hicieron? Pues durante años hicieron lo mismo que posteriormente hicimos nosotros, o sea, dar testimonios de personas afectadas, o sea, enfermeras, que en este caso unas fueron portavoces contrajeron el HIV, hepatitis C, y Linda contrajo el HIV. Llevaron una lucha hasta que consiguieron que aprobase el Senado la normativa de esta legislación en el 2000, que se llamó la Ley Clinton, por ser entonces su presidente. Nosotros pensamos que teníamos que hacer lo mismo y lo que hicimos fue precisamente comenzar con unas reuniones donde dimos testimonios y empezamos una campaña a sensibilizar, a informar por todo el país, con una repercusión a nivel humano, social y político impresionante. Había muchos enfermeros que empezaron a hablar, médicos, auxiliares, celadores. Dijimos, vamos a poner una frase
que va a ser mi lema, no más pinchazos, y allá nos fuimos. Pero como a los políticos hay que demostrarles que incorporar cosas nuevas supone dinero, había que demostrarles que la reducción de la incorporación de esos dispositivos que ya había entonces cuando terminamos estos estudios, y había una reducción importante de un 73%. Había muchos estudios que se hicieron a nivel hospitalario, comunitario. Bueno, pues se demostró que siempre era positivo porque se ahorraba mucho dinero. En España no merece la pena, pero pararnos porque lo vamos a olvidar las cifras, pero son evitables con estos dispositivos que ya aparecieron. Claro, pues entonces vamos a rentabilizar, vamos a ahorrar, porque también los americanos demostraron lo que costaba, incluso un trasplante si hay un hepatocarcinoma, ¿no? Bien, empezamos a recorrer y vimos el nivel de información de la enfermería desde el principio, que era muy reducida la información sobre los riesgos. Como era un tema caliente en esos momentos, hubo mucho interés y seguimiento en la divulgación y mucho apoyo a la enfermería por parte de los medios de comunicación. La industria también nos apoyó. No fueron los únicos Becton Dickinson, pero sí los primeros que nos ayudaron, que nos apoyaron y que siguieron con nosotros. Todos los medios de comunicación les interesaba y tenían que hacer entrevistas, pero yo sabía lo que quería, llegar a la meta y no me cansaba, trabajaba, no tenía horas al día, pero lo que sí me dolía era que algunos expertos me juzgaban sin ningún pudor, me llamaban histérica, decían que era irracional mi conducta y querían que me callase. Dije, no. En el 94 me pidieron colaboración para hacer comprender a todos los servicios de medicina preventiva para que trasladasen esa necesidad de eliminar las marcas de las precauciones universales. Yo no sé si alguien recordará, de los que me están viendo o oyendo, que en 1987 el CDC publicó las precauciones universales y consistía en marcar a los sospechosos con círculos de colores que teníamos en unos cajones y que a criterio nuestro, o sea, por imagen, porque tengo una bolita de cristal, porque entonces no había test para hacerlo, pues le poníamos unos círculos que no desaparecieron. Esos círculos iban a rayos, vía de transmisión en rayos. En fin, que me pidieron que en el 94 sensibilizase para que todo eso lo eliminásemos. Pasaron años sin que se enterase la mayoría de la gente y seguía habiendo eso. Fue un viaje larguísimo porque me llamaban con llamadas de angustia por parte de profesionales y no profesionales, o sea, pues gente que sabía que yo guardaba ese secreto y que no sabía dónde acudir y buscaban mi teléfono, me llamaban y claro, pues yo les ayudaba y ellos también me apoyaban a mí. A nivel nacional se hicieron varios estudios y el Epinetac que hizo la medicina preventiva fue lo que me demostró cuánto, cómo, cuándo, con qué y por qué, que era lo que ya sabíamos, ¿verdad? Entonces, a mí, cuando la presentación de este libro, los representantes de medicina preventiva decían que la causa mayoritaria eran los errores humanos, pues la verdad es que a mí eso me dolió. Dije, voy a contestarles porque aparte de los errores humanos, voy a hablar de otros factores. Factores de la medicina defensiva, que no resolutiva, sobre todo en urgencias. O sea, voy a pedir de todo y para eso el enfermero va a pinchar, en fin, se va a salpicar. Si no es necesario, ¿por qué lo pides? Entonces, pruebas complementarias innecesarias, procedimientos de riesgo, seguimos bajo mínimos y gran movilidad. O sea, ahora vete a otorrino, ahora vete a quirófano, pero ¿cómo?
presión asistencial siempre porque va aumentando en urgencias, y no dispositivos de seguridad. ¿Cómo no va a aumentar en todos los aspectos el estrés y el riesgo? Había dificultades porque todavía no teníamos dispositivos en todos los sitios de la misma forma, ni información, resistencia al cambio. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es muy difícil que el ser humano haga un cambio. Modificar hábitos es muy difícil. Y no percepción del riesgo yo, porque bueno, otros se pincharán, pero a mí solo me toca la lotería. Hasta que te toca, claro. Era algo que necesitaba una alianza. Y entonces, a nivel europeo, lo que hicimos fue una alianza. ¿Dónde fuimos? Pues a pedir al Parlamento una serie de normativas que obligasen inmediatamente a que las empresas, los hospitales, los administradores, todos supiesen la necesidad y la obligación de disponer de estos nuevos dispositivos de seguridad. Empezamos el día 19 contando como testimonio el presidente del Consejo. Paul Derib es el representante de los enfermeros en Europa, que desde el principio pues, nos acompañó. Y ella, una europarlamentaria, que los dos fueron un apoyo impresionante. Sí, nos veíamos en los pasillos, dentro. Paul Derib siempre estaba trabajando. Miren, ¿ves? Si es que no paraban ni para merendar. Estábamos con los ingleses, con otros aliados que representaban a enfermeros que habían tenido accidentes. Aquello fue un trabajo minucioso, pero la verdad es que trabajamos directamente sensibilizando. Miren, ve, nada como enseñar las jeringas de seguridad, en este caso es la de gasometría, que sigue siendo la preferida, ¿no? Aquí tenemos que algún representante incluso se sentaba en nuestros talleres porque se interesaban al salir de sus reuniones, pasaban, y la prensa siempre se acercaba y entrevistaba. Y lo que conseguimos fue que ellos se fuesen comprometiendo. Así que todo esto ya empezó a tener fruto, porque casualmente cuando fuimos a una reunión, yo como portavoz, el presidente, para reunirnos con un europarlamentario, me encontré con que don Alejandro Cercas era un amigo mío de hacía muchos años, y que fue el que precisamente se tenía que reunir con nosotros. Así que el 1 de diciembre del 2004, a partir de ahí, empezó él a trabajar y ya empezamos a pensar en el triunfo, pues en el año 2010. Los supervivientes de esa lucha ven, estamos más mayores, el presidente ya no tiene pelo, pero bueno, hemos conseguido, han sido 20 y tantos años de trabajo, ¿eh? Mi mejor discurso en el Parlamento de Bruselas, el posterior al triunfo. Ya habíamos conseguido, y la primera cumbre de bioseguridad se celebró en Madrid, en el aula magna, para poner al resto de los países y a todas las personas que acudieron, darles la información. Se creó una red de bioseguridad para controlar que esto se cumpliese, y hoy tenemos, aparte de que no tenemos vacuna, la vacuna es la prevención, pero sí tenemos dispositivos de seguridad, sabemos que la legislación nos ampara y hay tratamientos del VIH. Se va evolucionando, pero sin embargo nosotros tenemos mucho riesgo que no somos conscientes por las VIH, infecciones ocultas, que se estiman que hay muchas personas que ni siquiera lo saben, pero eso es por ese periodo tan largo asintomático, donde todavía no se ha diagnosticado, y empezamos otra vez a ver un diagnóstico tardío, que la carga viral es muy alta y que nuestro riesgo es más importante cuanto
más cantidad de carga viral o más cantidad de sangre. El discurso, pues, que es una enfermedad crónica, ya no da miedo. Las principales vías de transmisión hoy son las sexuales. Y además hay cosas que ya no se hacen, campañas de prevención continuadas. Entonces hay resistencias antivirales, ya no pueden funcionar todos. En fin, esto sería tema para otra conferencia. Llegó el ébola, ¿se acuerdan? Bueno, pues también tuvimos una cumbre mundial sobre el ébola y en el Consejo General de Enfermería en el 2014. Miren, aquí tenemos a los mismos de siempre, pero es que el ébola también nos trae lo mismo, no hemos aprendido nada. El enfermero no era el único al que le decían que no llevasen sus niños al colegio. Y tenían también actitudes iguales. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. Estamos con el COVID y hay enfermeros que les ponen letreros en las puertas porque les tienen miedo, vuelven del trabajo a dormir y resulta que les están discriminando. No suben en el ascensor, o sea que seguimos con las mismas discriminaciones. Bueno, pues como decía Dostoyevsky, creo que todos somos responsables de todo ante todos. Así que vamos a ver si nos sensibilizamos, nos formamos, etcétera, etcétera. Si conocemos los recursos y sabemos cómo se usan, es muy interesante adaptarlos según las necesidades. No siempre hay que utilizar los mismos dispositivos porque no siempre estamos con presión asistencial y no es lo mismo 100 en una hora que 1 en 100 horas. Así que seguridad activa y pasiva, cada vez hay más seguridad. Hay que decidir, por ejemplo, canalizar vías. Sabemos que la extracción y el calibre nos proporcionan un riesgo más importante. No es lo mismo el hacer una extracción que inyectar algo. Así que seguridad pasiva, sobre todo en catéteres IV importantes. Que sabemos que al extraer el fiador no hay que activar nada para que nuestra seguridad esté garantizada. Cada vez hay más mejoras antisalpicaduras. Al extraer el fiador no nos vamos a salpicar. Existe un tiempo para poder conectar lo que necesite el enfermo o para hacer una extracción. Así que esta obligación que viene establecida por una normativa que es lo principal es evitar los riesgos. Si no se puede, pues hay que sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro según la evolución. Porque si no hubiésemos evolucionado, todavía estábamos con la primera diálisis artificial que suponía, fíjense, qué evolución, suponía un riesgo enorme. Evolución de la tecnología, seguridad, confort, es suficiente como para ya olvidarnos de aquellos riesgos. Que estoy hablando del 1962, no estoy hablando del 800 antes de Cristo. Recordando la ley, el cumplimiento del deber de protección, ya pronto termino, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos. No olvidemos que cualquier accidente solo se contempla la seroconversión. Pues no. En efecto, el efecto del accidente en general supone una situación de crisis que si no se trata se cronifica y puede haber un estrés postraumático. Entonces, esas repercusiones psicológicas que son medibles y cuantificables perfectamente, solamente hace falta un perito psicólogo forense, nada más, o psiquiatra, pero que ya, fíjense que ya hay precedentes. Tenemos en el Reino Unido un médico recibió la indemnización de 465.000 libras por haber desarrollado una fobia a las jeringas como consecuencia de un pinchazo. No había seroconvertido, pero le tuvieron que indemnizar por esas repercusiones psicológicas. Incluso
En otros países también empiezan a pedir, exigir indemnizaciones por el sufrimiento emocional. No hay que exigir nada, si eso está en la ley, eso nos lo tienen que dar hecho. Supongo que empezaremos nosotros también a exigirlo. ¿Se aplican sanciones? Claro, es que se aplican sanciones porque está en la ley y si no se cumplen, pues aplican sanciones al hospital que no compre los dispositivos o en todo el mundo. Es cierto que hay desigualdades, hay países donde pues, no existe la posibilidad económicamente de comprar esos dispositivos, por lo que sea, pero sí que a nivel universal ya he colaborado en la implantación, en la sensibilización, y ya las cosas ya no son como antes. Pero el riesgo existe, que el riesgo cero no existe, ¿eh? En Singapur, en muchísimos países donde además he tenido el placer de conocer a muchísima gente. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que debemos protegernos para proteger y que nuestra seguridad es la de los pacientes. Yo hoy, después de tantos años, aunque no es verdad, para algunas personas sigo con mi marca, siempre tendré SIDA. Porque siempre pensaron que yo había sido convertido. Pero yo he visto crecer a mis hijos y bueno, dicen que 20 años no es nada, pero yo creo que sí y además se pasan rápidamente. Después de los 60 ya saben que lo que hay que preocuparse es de ser feliz. Hoy nos hemos jubilado y pronto celebraremos nuestras bodas de oro. Así que muchísimas gracias por escucharme. No sé si me he pasado de tiempo, pero les pido disculpas si ha sido así. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana. La verdad que siempre es un placer para mí escucharte y mucho más poder verte, a pesar de esta distancia y bueno, aunque sea de esta forma, podernos un grande abrazo. Sabes que te quiero mucho y te aprecio un montón. Te digo lo mismo, Silvia. Menos mal que está el Facebook, ¿verdad? Por lo menos aunque sea por las redes. Sí. Tenemos un poquito de tiempo, bueno, de hecho, bueno, para las preguntas, y la realidad es que no tengo preguntas, porque hasta ahora todo lo que me han llegado son comentarios Claro. y la, la realidad es que todos dicen que, bueno, buenísima la presentación, toda una experiencia de vida de trabajo, un placer escucharla, qué maravillosa la exposición. O sea, sigo con la lista y son todos esos mismos comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias a esos comentarios. Si les ha gustado, yo creo que seguiré atendiendo las peticiones que me hagan, sobre todo cuando pase esta pandemia, porque me gustaría a mí ir a Argentina y a muchos otros sitios, pero no me queda Ojalá. tiempo. Ojalá. Y aquí uno dice que tengo un feliz aniversario de bodas de plata, encantada de haber escuchado su charla. De plata, no de oro. Adiós, Silvia, y adiós a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, realmente. Un beso grande.